Hola y gracias por venir al 221B. Os vamos a enseñar lo que añade la expansión Wrath of the Gods, la ira de los dioses, al juego de mesa cooperativo Harakiri Blades of Honor. Os dejo la presentación por ahí arriba también. Lo que tenemos aquí es un prototipo, tanto del juego base como de la expansión, porque aún no se han producido. Si os llama la atención, os recomendamos ver las actualizaciones del juego en su página de Kickstarter para conocer el progreso. Os la dejamos abajo en la descripción. Comenzamos. Juegos de mesa 221B, con Javi y Marta. Esta expansión añade un nuevo grupo de personajes basados en el folclore tradicional chino que harán frente a 4 bestias sagradas en una campaña completamente independiente de las incluidas en el juego base. Pero ojo que necesitamos el juego base para jugar con Wrath of the Gods. Añade 4 nuevos héroes: Sun Wukong, Wang Yu, Daji y Mulan, quienes se enfrentarán a Genbu, Byakuo, Suzaku y Seryu, que contarán con un nuevo sistema de inteligencia artificial basado en cartas llamado Batalla Encadenada. Jugaremos normalmente siguiendo el libro de campaña. Nuestros personajes viajarán por Japón en la fase de aventuras y harán frente a las bestias sagradas durante la fase de exploración, que es donde entran en juego estas cartas, las cartas de comportamiento de las bestias. Como ocurría con los elegidos del Shogun en el juego base, las bestias sagradas siempre actuarán en primer lugar y tendrán un comportamiento especial. Cuando sea su turno, revelaremos una de las cartas de la bestia sagrada a la que nos estemos enfrentando, en este caso, Seryu el dragón. Cada bestia tiene su propio mazo único. La carta nos dará el número del comportamiento que tenemos que activar. Y además, a lo largo de las rondas, iremos encadenando estas cartas que añadirán bonificadores a la bestia sagrada que cada vez será más letal. Estos bonificadores están en los pergaminos que rodean la carta y hay de 3 tipos: armadura adicional, impactos adicionales y el especial, que hará que vaya subiendo el medidor de la bestia hasta realizar su efecto especial. En su primer turno, revelaremos la primera carta del mazo y activaremos el comportamiento asociado al número central. Todas las cartas tienen en los bordes números. En turnos posteriores, tiraremos un dado de 6 y su resultado determina dónde debemos colocar la siguiente carta. Por ejemplo, si sacamos un 3, colocaremos la nueva carta en el lado del 3 de la última carta que hayamos puesto. Y aquí viene el efecto en cadena. Empezando por la carta que acabamos de colocar, tendremos que trazar el camino más corto hasta llegar al centro de la primera carta activada, aplicando todos los efectos que nos encontremos. Es decir, que además del comportamiento 3, Seryu consigue el resto de la ronda 3 puntos de armadura adicionales, un impacto adicional y aumentar 2 veces su marcador de efecto especial. Si en vez de un 3 el resultado hubiera sido un 4, la carta se habría colocado aquí y su bonificador cambiaría. Esto lo vamos a hacer cada vez que sea el turno de la bestia sagrada. Robamos una carta, lanzamos el dado, colocamos la carta donde corresponda y ejecutamos los comportamientos del bicho con los bonificadores del efecto en cadena de las cartas. Cuando coloquemos una carta, lo haremos alrededor de la última carta que hemos colocado. Pero si el resultado de la tirada es un número en el que ya hubiera una carta, la saltamos y colocamos en el primer espacio vacío que encontremos en esa dirección. Siguiendo el ejemplo anterior, si en nuestra tirada sacamos un 6, saltaremos la primera carta y colocaremos en el siguiente espacio libre, en el lado izquierdo del 1, y aplicamos los bonificadores: 2 de armadura adicional, un impacto más y 2 especiales. Vale, tenemos una bestia inmensa con 73 de vida, 4 de defensa, 3 de armadura, que suma bonificadores en cada ronda, y cuanto más tardemos en matarlo, más letal será. Vamos con las buenas noticias para los personajes. A medida que vayan progresando en la campaña, conseguirán fichas especiales para manipular la batalla encadenada de las bestias. Estas fichas solo las podemos usar una vez en cada encuentro y activar tan solo una por cada activación de la bestia. Vamos a verlas. Quien juegue la ficha del gato de la suerte podrá fijar el resultado del dado que define cómo conecta con la siguiente carta, buscando así reducir la secuencia de la bestia o evitar los efectos más perjudiciales para las siguientes rondas. Por ejemplo, si el 1 fuera la primera carta que hubiéramos puesto y ahora tuviéramos que colocar alrededor del 4, podríamos escoger el 2 para conseguir un camino más corto.
Un personaje puede bloquear los efectos de hasta 2 conexiones para que no se apliquen. Por ejemplo, si lo colocamos aquí, evitaremos que todos estos efectos se activen. Un personaje puede establecer un nuevo punto final de las secuencias para que las cartas que se activen a partir de este momento concluyan en esta ficha en lugar de la primera carta que habíamos revelado. Por ejemplo, si colocamos la ficha en esta carta, esta se convertirá en el punto final de todas las secuencias. Colocando la ficha de ninja, un personaje puede hacer que una carta sea saltada a partir de ese momento para evitar sus efectos en todas las secuencias que fueran a pasar por encima. Por ejemplo, si la ficha de ninja está en el 3 y colocamos esta carta, la bestia sagrada solo consigue 2 de armadura, 1 impacto y 2 especiales. Todos los bonificadores de la carta 3 los saltamos. Cuando el enemigo consiga llenar su medidor especial, llevará a cabo su acción especial. En el caso de Serju, tras su activación, se volverá a activar con -2 impactos. Seguro que os habéis fijado que en las cartas, además de los números y los efectos, hay una serie de colores en una esfera central. Esta expansión añade el encaramiento en el combate. Cuando la bestia en juego se mueva, quedará encarada a su objetivo. En el momento en que podamos atacar nosotros, nos fijaremos en la última carta jugada. La esfera representa la bestia sagrada. La zona superior de la esfera es la cabeza, los lados los flancos y la inferior la parte posterior de la bestia. La zona marcada en morado es más resistente y le otorga +1 a la armadura. La parte verde es neutra, ni añade ni quita nada. Y la zona roja es su punto débil. Si atacamos esta zona conseguimos +1 impacto. A la hora de atacar, si es cuerpo a cuerpo, no queda duda de por qué zona estamos atacando. Y si es a distancia, trazaremos una línea recta desde el centro de nuestra posición hacia el lado que queramos atacar para ver si lo alcanzamos o si tocamos antes otra parte del enemigo. Esto es un primer vistazo a la expansión Wrath of the Gods para saber cómo funcionarán las cartas de inteligencia artificial de las bestias sagradas. Es un sistema que es ágil, pero exigirá una estrategia combinada entre los personajes para hacer frente a la amenaza que suponen estos enemigos. Solo tenemos aquí al dragón, a Serju, pero habrá 3 bestias más y todas ellas irán a 2 caras, con versiones diferentes según el reto al que nos queramos enfrentar. Y ya está. Si os ha gustado, dadle al like, suscribíos con la campanita para que YouTube os avise de nuestras novedades y compartirlo con todo el mundo, que nos viene fenomenal. Nada más, majos. Muchas gracias por vernos. Adiós.